Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al comité organizador y felicidades también por las pláticas que han estado pues excelentes, ¿no? Aquí he estado desde la mañana. Entonces vamos a hablar un poco sobre la neuroplasticidad. Como un pequeño disclaimer, pues yo no soy neuropsicóloga, entonces no me dedico como tal a hacer el seguimiento de estimulación cognitiva. Sin embargo, sí saber pues las pautas, ¿no? Porque básicamente es lo que vamos a hacer nosotros, ustedes como médicos de primer contacto y pues yo en la consulta, ¿no? Entonces, para empezar, es necesario hablar de una científica muy importante para la neurociencia, que tristemente ha estado un poco olvidada, que es Marianne Diamond. Ella fue la primera en borrar ese mito de que el cerebro es rígido y llevar a cabo este pues hito tan grande que es hablar de los cambios a través del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, de cómo vamos cambiando, no solamente en etapas críticas como son las del neurodesarrollo con el aprendizaje del lenguaje y otros hitos, ¿no? Como caminar la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, sino también a lo largo del tiempo y cómo los entornos estimulantes y las actividades enriquecedoras van aumentando nuestra función a nivel cerebral, no solamente en cognición, sino en toda la globalidad de este maravilloso órgano. Y pues insisto, eso fue pues realmente un parteaguas, ¿no? Porque cambia todo lo que nosotros pensábamos previamente insisto, que era una entidad rígida, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con neuroplasticidad? Bueno, la plasticidad neuronal o neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para poder cambiar y adaptarse, ya sea a enfermedades, lesiones o bien a un nuevo aprendizaje o lo que queramos nosotros como adquirir, ¿no? Y esto se divide a su vez en plasticidades estructurales como los cambios físicos o la arquitectura, que está dada pues meramente por la neurogénesis o la aparición de nuevas células a nivel cerebral, que son las neuronas, la poda sináptica y la plasticidad axonal. La plasticidad funcional, que es como tal la redirección de redes neuronales o el mapeo cambiante que hacemos a través de la adquisición de alguna nueva experiencia o aprendizaje, o bien de que vamos dejando de hacer algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pues solamente aprendimos un idioma porque vivimos en un lugar donde solamente se habla, por ejemplo, español, pues probablemente no tengamos que utilizar mucho las conexiones que hemos formado para hablar inglés. Pero si me muevo, por ejemplo, en México, a la frontera norte, que estamos cerca al sur de los Estados Unidos, pues quizá tenga que activarlas un poco más porque es más probable que yo hable este otro idioma, ¿no? O si vivo al sur del país y hablo alguna de los 67 idiomas nativos de México, pues probablemente esté acostumbrada a hablar no solo uno, sino hasta tres idiomas, ¿no? Mi variante de, no sé, por ejemplo, Tzotzil o Tzetzal y aparte el español. Y por supuesto que si me voy a la área como más central del lugar donde estoy, incluso hasta inglés para poderme comunicar con los turistas. A eso se refiere el cambio de redes o el mapeo. Y la plasticidad sináptica, que es como tal la capacidad de la sinapsis, de estas conexiones, de debilitarse o continuar, o digamos de hacer brotes o ramas para continuar pues estas redes, ¿no? También hay un término que está un poco controversial, que es un poco como la evolución negativa o la plasticidad negativa, y se refiere al desarrollo de vías desadaptativas, pero esto es importante a nivel de la psicopatología, específicamente, por ejemplo, a las redes persistentes del dolor pues crónico, del dolor persistente, de cuestiones como depresión o adicciones o inclusive pues el estrés postraumático, acciones que son, digamos, no tan favorables como la ansiedad, pero que también están reforzándose continuamente, ¿no? Cuestiones que nosotros tratamos con terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave a nivel celular y también en otros apartados como puede ser el músculo a nivel de la plasticidad? Pues bueno, tenemos las células neuronales, que son las células centrales o funcionales, que es la neurona, pero también estas otras células que Marianne describió específicamente en el cerebro, al estudiar el cerebro de Einstein, donde encontró que las funciones de los oligodendrocitos y de los astrocitos y de la microglia era mucho mayor en comparación al resto como del estándar, ¿no? De aquellos que no somos Einstein. Y que ahora sabemos que no solamente dan soporte, sino que también tienen funciones pues más específicas, tanto para proteger la neurona como la arquitectura total del cerebro o incluso ese sistema linfático que se mencionaban en las pláticas de la mañana con la inflamación.
Entonces, las células o los elementos claves son estos, y entonces así tendríamos la plasticidad dendrítica, que son pues estas partes como finas que tiene las terminales de la cabecita de la neurona, la plasticidad neuronal, que es como tal la proliferación de toda esta célula que es la neurona, con todo y su axón y sus dendritas o sus prolongaciones, la plasticidad de la glía, y la plasticidad a nivel del músculo, lo cual es muy interesante porque esto pues apoya porque el ejercicio no es una medicina y sin embargo es el mejor tratamiento para casi todas las condiciones médicas. Entonces, en relación a la plasticidad dendrítica, se ha estudiado más en relación al aprendizaje y la memoria. Aprendizaje nos referimos a cuando estamos adquiriendo una nueva habilidad, no específicamente a que ya está consolidado. Nosotros metemos el estímulo a nivel cerebral, por así decirlo, y luego tenemos que consolidarlo. Y una vez que vamos repitiendo el estímulo una y otra y otra y otra vez, es cuando ya forma parte de la memoria o de la memoria cristalizada. Entonces, esto se lleva a cabo a través de algo que se llama recableado sináptico o estabilización sináptica, cuando ya está en la memoria como estable. A nivel axonal también hay cambio que se llama redireccionamiento o recableado, o si lo llamamos por la traducción literal en inglés, donde también pues vamos discriminando entre qué sinapsis o conexiones son más útiles o no para aprender una habilidad o para adaptarnos al cambio que nosotros estamos pues viviendo con el día a día, ¿no? Y estos son los brotes, que son como las ramificaciones o el sprouting, que también hacen los axones. En relación, insisto, a la memoria o a lo que hace que mantengamos de manera constante la actividad que estamos haciendo, que estamos aprendiendo, es llamado potencial de largo plazo o potencial a largo plazo. Eso se refiere a que cuando está el estímulo de la neurona presináptica a la postsináptica, se repite el estímulo de manera constante, o sea, sí, se repite el estímulo de manera constante, y esto hace que los neurotransmisores que están aquí en la hendidura sináptica y sobre todo la sensibilidad de los canales de sodio-potasio sea mucho más alta. Así pues, se hace esta curva como se ve en la gráfica de arriba, y entonces nosotros consolidamos esa vía neuronal, sea lo que sea. Puede ser nuestro nombre, que nos lo están repitiendo desde que nacimos y sabemos que nuestro nombre significa, pues, como me hablan a mí, por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, estar estudiando para un examen y alcanzar esa meta. Entonces, pues esto es lo que pasa, y creo que es importante saberlo porque va un poquito relacionado con los tratamientos que damos para el Alzheimer, que es, por ejemplo, la memantina, que actúa sobre los receptores NMDA. En cuestiones como normales o en condiciones normales está la neurona presináptica y la postsináptica, como se muestra aquí, con un estímulo realmente bajito o estable. Cuando estamos activando el potencial de largo plazo, es decir, que estamos constantemente con ese estímulo o reforzando, ya sea estudiando o practicando un instrumento, por ejemplo, o regresando a la misma ruta a casa por las mismas vías, lo que sucede es que de manera temprana se estimulan mucho más los canales sodio-potasio, el magnesio empieza a salir un poquito y entra más calcio, y entonces se activan los receptores NMDA. De manera constante, o sea, si seguimos repitiendo ese estímulo, lo que sucede es que de manera tardía se abren estos receptores NMDA y se activan más receptores AMPA, lo que hace que podamos, digamos, consolidar ese paso de información y de neurotransmisores a través de esa vía, ¿no? Y finalmente así es como se forman las rutas. Y bueno, también es importante recalcar, que creo que ya lo han dicho todos los demás, que la demencia no es parte normal del envejecimiento. De hecho, pues si hubiera algún problema de memoria, conducta, lenguaje, independientemente de la edad cronológica, esto se debe de abordar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues como parte de la neuroplasticidad del crecimiento, sabemos que existen vías compensatorias para poder realizar las funciones cognitivas de manera normal y poder cumplir con las demandas del día a día. Por ejemplo, aquí lo que les muestro es una de las tantas teorías que hay del envejecimiento cognitivo, que se llama PASA. Esto se llama así porque es una activación asimétrica de la actividad frontal en relación con la occipital. Aquí lo que vemos, esta es una resonancia magnética, está, digamos que modificada para la edición, pero es la ejemplificación de una resonancia magnética funcional. Aquí lo que nosotros medimos es qué áreas se están activando, se están prendiendo, por eso se ven como naranjitas. Entonces aquí lo que se ve es que cuando las personas están haciendo actividades de memoria de trabajo, atención visual o memoria episódica de recuperación, por ejemplo, cuestiones de qué día es hoy, cómo te llamas, cuándo naciste, las personas que son mucho más
jóvenes activan más las áreas occipitales en comparación a los más viejos, pero para poder llegar a la meta, digamos, se activa mucho más el área frontal en comparación a las personas pues más jóvenes. Y bueno, en esta imagen se muestra básicamente lo mismo, como las personas mayores activamos más las regiones anteriores que las regiones occipitales con esas funciones cognitivas para poder lograr los retos cognitivos que tenemos en el día a día, ¿no? Otra de las hipótesis es la hipótesis Harold, que habla también de esta activación asimétrica, pero en regiones del hipocampo. El hipocampo clásicamente ha sido relacionado con el área de la memoria, ahora sabemos que no es tanto así, no es tanto como blanco y negro, o aquí empieza la memoria y aquí se acaba, es más una red neuronal, pero bueno, en esta teoría lo que se explica es que las personas mucho más jóvenes activan más la región del hipocampo, que es esta que está aquí, y las personas mayores activan más las áreas que están colindantes o vecinas a la región del hipocampo, que es la región parahipocampal, para poder lograr cumplir con los requisitos de las funciones cognitivas normales en relación a memoria de trabajo. En esta otra gráfica se explica muy bien cómo a lo largo del curso de vida o de los años de la vida, digamos, como cronológica, hay ciertas funciones cognitivas que van en declive o que cada vez tardamos más en hacer, pero vamos ganando otras funciones cognitivas. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento disminuye, pero ganamos conocimiento del mundo. Esto expresado con el lenguaje específicamente, como se ve acá, antónimos, sinónimos. Es más fácil expresarnos conforme vamos ganando edad. No nos hacemos más rápidos, pero nos hacemos más sabios, ¿ya? Entonces, en esta otra gráfica también se muestra lo mismo. Esta velocidad de procesamiento y memoria de trabajo se refiere a la cantidad de cosas que podemos hacer sin o de manera simultánea, o por ejemplo hacer cuentas sin utilizar lápiz y papel. Entonces, aquí lo que se ve es que cuando somos más jóvenes podemos tener mayor actividad, digamos, a nivel de la resonancia magnética funcional cuando tenemos mucho más demandas en relación a las tareas que nos están pidiendo, en este caso los investigadores, y cuando somos más viejos en edad cronológica tardamos un poco más en hacerlas, es la única diferencia. Pero eso no quiere decir que aunque yo tenga 100 años no pueda hacer las funciones que me están pidiendo. Entonces, ya lo decía la doctora Rosa Montesinos, este es un concepto que está, digamos, en evolución, que sería la salud cerebral y sobre todo el capital cerebral. Nos referimos a salud cerebral a todo lo que nos permite tener el bienestar, no solamente a nivel de un órgano o de una víscera, que es el cerebro, ni tampoco de un sistema, que es el sistema nervioso central, sino en relación a una persona que está en un entorno cambiante y que es complejo, y que para poder realizar las cosas que a nosotros nos importa y que podemos hacerlo de manera autónoma y bien, tenemos que tener la conjunción también de un entorno saludable, de salud física adecuada o controlada, acceso a servicios de salud de calidad y sobre todo pues también a cuestiones pues ya de educación, seguridad y estabilidad, que son los determinantes sociodemográficos de la salud, ¿no? Y es así como la salud cerebral entonces es un concepto que va más bien de trayectoria de vida, que es multidimensional, que es dinámico y que abarca todos estos otros aspectos, no solamente la parte biológica. Y entonces les puse aquí esta imagen porque para nosotros como geriatras quizá nos parezca similar a las trayectorias del envejecimiento, donde vemos que puede haber personas que tienen una trayectoria óptima, como la mejor, es decir, son personas que nunca tuvieron enfermedades crónicas, que tuvieron la mejor calidad de educación, que tuvieron todos los privilegios que se pueden imaginar y les va súper bien. Luego está como, digamos que los normal, la población promedio, donde pues bueno, no estamos en pobreza extrema, no tenemos inseguridad alimentaria, pero ciertamente no tenemos tantos privilegios y bueno, tenemos como trayectoria, ¿no? Que va hacia declive. Y aquellos que tienen como las peores circunstancias, tanto desde que, digamos, están en el vientre materno y nacieron con peores circunstancias socioeconómicas, hasta el hecho de tener enfermedades crónicas y que no estén controladas, ¿no? Finalmente todo eso se va acumulando y hace que la enfermedad se manifieste en edades mucho más tempranas. Esto les decía de la salud cerebral no solamente incluye a las personas que no tienen enfermedad, se puede tener enfermedad, inclusive por ejemplo discapacidad intelectual y seguir teniendo salud cerebral, porque la salud cerebral implica lo que podemos hacer y lo que para nosotros nos importa y que lo hagamos bien, no es estático y es dinámico. Y como les decía, se parece mucho a esta imagen que nos da la OMS, que son las trayectorias del envejecimiento. También tenemos la trayectoria óptima, que es la que todos quisiéramos,
la trayectoria, digamos, un poco promedio, que tenemos un evento agudo y podemos caer en funcionalidad o recuperarnos si es que tenemos los medios para hacerlo, y la trayectoria, digamos, pues la más mala, ¿no? El peor envejecimiento o el que de plano no es saludable. Y también tiene aspectos cognitivos, emocionales, biológicos y sociales. Entonces, realmente es muy parecido. Quizá esto de la salud cerebral sea un poco geriatrizar a la neurología, pero eso ya es una teoría mía aparte. También, como les decía, la memoria y en general las funciones cognitivas no son un punto o un parámetro que se pueda medir de manera clara de aquí empieza y acá termina. Es más bien un espectro y como ya lo decía el doctor Juan Carlos, pues todo es un continuum. Y parte de esto y parte de lo que permite la plasticidad es que nosotros trabajamos también como con una clase de redes, como si fueran redes de pesca quizá, o como si fuera, no sé, el cableado eléctrico que ustedes tienen en la ciudad, donde si yo pido una función en específico, no se activa, las activaciones las vemos de color naranja, no se activa en el cerebro solo una área. Si se fijan en esta parte visual o visoespacial, se activan las regiones posteriores, pero también se activa parietal posterior. Si yo le pido que imagine algo o que tenga esta como ensoñación o que vaya a crear una solución para un problema abierto, lo que se va a activar es la red de default, y en la red de default se activan no solamente una área del cerebro, se activa parietal posterior, cíngulo posterior, se activa el temporal medial, se activan primariamente cuestiones posteriores, pero no nada más una región, son como muchas. Y así, nuestro cerebro está todo el tiempo actuando con estas redes neuronales de manera sincrónica. Unas se prenden y otras se apagan. Y esto permite también tener plasticidad. Entonces, la plasticidad es también resultado de la compensación cerebral. Llamamos compensación cerebral al resultado de este juego entre la reserva cognitiva, que es todo aquello que vamos como ganando como factores protectores, digamos, en la educación que tuvimos, la calidad de educación que tuvimos y todo el entorno saludable para nuestro cerebro en este sentido, que nos va a proteger por si tenemos alguna lesión. El mantenimiento, es decir, si hemos estado controlados de nuestras enfermedades, si es que las tenemos, y ya la compensación es qué tan fuerte está o qué tan resiliente está nuestro cerebro. En este caso, pues se favorece también por cuestiones genéticas y ambientales, pero este esquema es un poco más antiguo que el que les mostré de la salud cerebral, entonces tómenlo con reserva. Pero el punto es que también normalmente tenemos un ideal, que es que si nosotros tenemos algún estresor, podamos ser capaces de sobrellevarlo o de incrementar nuestros recursos a nivel neuronal para poder regularnos. No siempre pasa así, a veces pasa que la compensación es mucho menor que lo que nosotros quisiéramos y generalmente con el incremento de la edad cronológica esta compensación suele ser mucho menor y eso es normal, eso es esperado porque la reserva también va disminuyendo, ¿no? No podemos tener la misma reserva que un recién nacido, que un nonato. Y bueno, también depende mucho pues del entorno, ¿no? De esta alostasis social y su interacción con la salud cerebral, que ya mencionaban el doctor Custodio y la doctora Montesinos, que se llama exposoma social. Eso lo referimos como todo el acúmulo de riesgos que vamos pues juntando a lo largo de la vida, prácticamente desde que estamos en el vientre materno, porque si nacemos en un lugar donde mamá no pudo ir a la consulta de control materno, lo más seguro es que nazcamos con un peso bajo al nacimiento y que tengamos más condiciones de inseguridad alimentaria, por ejemplo, y entonces sea más difícil que yo tenga hitos del neurodesarrollo óptimos, ¿no? Y bueno, también cuestiones pues que están fuera de nuestro control, como es el entorno, ¿no? O sea, la contaminación ambiental, etcétera. Esta imagen, que está muy linda, la hizo Joaquín Millot, se especifica como muy bien, creo que es muy esquemática, pero a veces entendemos mejor con el arte y en este caso con la fotografía, ¿no? Aquí es una foto de Johnny Miller donde retrata la inequidad y vean cómo es, y creo que nos pasa en todos los países del mundo, pero más en Latinoamérica, como del lado izquierdo pues se ve todo el privilegio que tienen el acceso a las áreas verdes y del otro lado pues no hay áreas verdes, no hay nada como de acceso adicional, ¿no? Y evidentemente esto es en Ciudad de México. Vean la diferencia de la cancha del lado izquierdo a las canchas que tienen del lado derecho con un mayor estatus socioeconómico. Evidentemente, si yo le pido que haga cambios para prevenir la demencia, va a ser mucho más fácil que el lado derecho de la fotografía acceda, por ejemplo, a un gimnasio, a proteína y a estimulación cognitiva que el lado izquierdo. No quiero decir que no se pueda, pero existe. Y estos son algunos de los estudios de los que hablaba el doctor Nilton, donde se estudiaron pues los países de Latinoamérica versus Estados Unidos
en comparación, pues tanto pacientes controles, que son HC, pacientes con demencia frontotemporal y con enfermedad de Alzheimer, y lo que se vio es que a mayor inequidad estructural, es decir, a menor acceso a servicios de salud, a peor calidad de la educación, a peor acceso, pues en general a las cosas que nos permiten mantener la salud, vamos a tener entonces también menor volumen cerebral y menor conectividad, sobre todo en regiones temporocerebelosas, son las que están acá, y en regiones parahipocampales e hipocampales, que son las que rigen la memoria, ¿no? Entonces, estos relojes cerebrales ya se han medido en Latinoamérica. Actualmente hay mucha investigación al respecto, gracias a REDLAB y otros estudios que se están, pues, continuamente analizando, donde se buscaron, pues, no solamente si había un reloj que midiera como la edad biológica, sino también si había un reloj que midiera la edad biológica del cerebro y la diferencia entre la edad real y la edad en ese ratito de nuestro cerebro. A eso lo llamamos Brain Age Gap, o la diferencia de la edad cerebral. También se midió a nivel conductual y a nivel del lenguaje. Y evidentemente, dependiendo del centro, pues se utilizó Moca, Rudas, etcétera, ¿no? Pero todos de estándar utilizamos el UDS. Y entonces esto se comparó, que son todas las de Latinoamérica, si se fijan aquí está Perú y mi país, México, y se comparó con el norte global o con aquellos que tienen pues una situación socioeconómica y un sistema de salud mucho mejor que el de nosotros. Y entonces lo que se encontró pues es que aquellos que tienen un Brain Age Gap o una diferencia entre la salud cerebral, la edad de la salud cerebral, es mucho mayor o más notoria en las mujeres en Latinoamérica. Y evidentemente pues esto resalta las inequidades y la razón por la cual tenemos diferentes trayectorias, a pesar de que todos somos seres humanos y a pesar de que todos vivimos en Latinoamérica, ¿no? Una de las tantas. En fin. Entonces, ¿qué podemos hacer para activar nuestra neuroplasticidad? Digo, no todo está perdido, siempre se puede prevenir y siempre se puede hacer algo, ¿no? Entonces, lo que encontraron aquí en el estudio longitudinal del envejecimiento irlandés, o TILDA, es que las personas estaban envejeciendo, pues aparte de que muy rápido en Europa, específicamente en Irlanda, era el lugar donde más estaban envejeciendo con mejor calidad de vida y con menos dependencia de actividades instrumentadas y básicas. Entonces intentaron pues buscar cuáles eran esas cosas que los mantenían mejor. Y lo que se fijaron es que los irlandeses tienen muchas actividades creativas, no necesariamente que sean artistas, sino que acuden a lugares que son estimulantes, ¿no? Como ese entorno enriquecedor que decía Marianne Diamond. Entonces, la mayoría, si se fijan aquí, se preguntó si hacían las actividades diario o casi diario, semanalmente, mensualmente, menos una vez al mes o incluso un mes y un mes no, o si nunca hacían actividades. ¿Cuáles fueron catalogadas como actividades creativas? Escuchar música o la radio, leer libros o revistas, pasatiempos, salir con amigos, salir al pub, salir a conciertos o al rugby, y la mayoría hacían pues estas actividades creativas. Y lo que se fijaron es que aquellas personas mayores sanas que tenían actividades creativas tenían mejor salud física reportada por autorreporte de yo en comparación con otros de mi edad me siento mucho mejor, tenían menos discapacidad, tenían menos enfermedades crónicas, aquí está, y tenían menos dolor reportado, menos dolor crónico. En relación a la salud mental, y esto es importante porque ya lo mencionaba Juan Carlos, en Europa hay una epidemia de soledad. Irlanda y Reino Unido tienen un alto nivel de soledad. En Reino Unido se asocia también con suicidio. En Irlanda pasaron también por eso y implementaron varios programas, pero lo que se fijaron aquí en TILDA, incluyendo el TILDA de discapacidad intelectual, es que aquellas personas que tenían actividades creativas, insisto, actividades como incluso salir y reunirse con amigos o salir a un partido de fútbol, escuchar la música en el radio y, o sea, hacerlo por hobby, no solamente para tenerlo de ruido de fondo mientras trabajamos, tenían menores índices de soledad, menores reportes de síntomas depresivos. Este es tal cual un síntoma de preocupación, que no es ansiedad, solo preocupación o estrés, como estar hiperalertas todo el tiempo, el estrés percibido y una mejor calidad de vida. Es decir, el arte o las actividades creativas nos permiten estimular nuevas rutas, entonces eso es algo que podemos hacer nosotros de manera también comunitaria. Otro de los estudios que nos prueban esto es este estudio con personas que escribían poesía. Aquí se compararon expertos con personas que nunca habían escrito poesía y lo que se dieron cuenta es que aquellos que son expertos, que son los de acá, los de aquí abajo,
activaban menos áreas en ese sentido para poder escribir mucho mejor. Es decir, que la práctica hace al maestro, y aquí está explicado con una resonancia magnética funcional, donde cuando somos más nuevos o estamos aprendiendo a escribir, activamos un montón de áreas al mismo tiempo, y conforme vamos volviéndonos expertos, solamente activamos las áreas que son necesarias para tomar las palabras importantes y poder hacer un poema bonito. Esta es la explicación pues gráfica, un poco más somera o más científica, donde lo que se vio es que se activan mucho más, se activan mucho menos áreas en relación a las personas que ya son expertas escribiendo poesía en comparación a aquellos que somos nuevos escribiendo, pero la diferencia es que aquellos que ya llevaban constancia o que ya eran profesionales escribiendo, digamos, activaban áreas que son muy específicas, en este caso, en el lenguaje o en la semántica. Insisto, esto no solamente nos prueba que pues entre más hagamos una actividad, más enriquecemos nuestro cerebro. Y también en relación a los relojes cerebrales, pues resulta que estos mismos relojes cerebrales o este mismo grupo de investigadores, en este caso es un trabajo de Carlos Coronel, lo que buscaron era ver si los relojes cerebrales cambiaban después de hacer alguna actividad creativa, y esta actividad creativa podía ser pues bailar tango de manera profesional, tocar algún instrumento musical, estos son músicos de Argentina, artistas visuales, o bien jugar videojuegos, porque luego hay un poco de reticencia entre si eres gamer te va a ir mal con el cerebro, pues realmente no tanto. Y aquí lo interesante es que lo compararon entre aquellos que ya eran gamers o que jugaban videojuegos de manera como constante, digamos profesional o sí, constante, contra aquellos que nunca habían jugado y les enseñaron a jugar ese juego y luego hicieron una prueba post. Y entonces lo que es muy interesante es que todas las actividades creativas disminuyeron los años en estos relojes cerebrales, o sea, como que desaceleraron el envejecimiento a nivel del reloj cerebral. Y eso pasó incluso con aquellos que aprendieron a jugar videojuegos y que nunca habían jugado, miren, hasta menos 3.1 años. Por supuesto que aquellos que ya llevaban mucho más tiempo, eran más constantes, tuvieron un cambio más significativo. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no somos artistas, que no somos profesionales? ¿También tengo el beneficio? Claro que sí. En este caso, les muestro un estudio que fue con personas mayores de 60 años, donde se les dieron clases por 4 meses, solamente 2 sesiones como de exhibición que llamaron sesiones fiestas. Les enseñaron a bailar cha-cha-cha, merengue y salsa, y midieron nuevamente su funcionalidad con resonancias magnéticas funcionales, y bueno, luego se hizo el análisis. Y aquí lo interesante es que aquellos que tomaron la intervención mejoraron también las redes neuronales, sobre todo las que son como del movimiento y de planeación, que es la frontoparietal, pero también las redes de default y otras redes como la de saliencia, ¿no? Redes que finalmente pues activamos al estarnos moviendo, porque tenemos que saber cuándo vamos a mover una mano o una pierna, pero también redes que se activan solamente cuando estamos con otra persona. Hay cosas que no podemos mejorar, incluso así tuviéramos un robot, ¿no? Que es el contacto humano. Y bueno, también se han visto beneficios, por ejemplo, a nivel de la apreciación del arte. No necesariamente nosotros tenemos que ser artistas, inclusive con ir al museo y poder ver las obras de arte o estar viendo una película, podemos también tener los beneficios porque disminuye el estrés, y esto si se combina con técnicas como de mindfulness o por ejemplo este que se llama arte lento o slow art, podemos lograr también los beneficios que se reportaron en el TILDA. Y esto es un programa que tienen en el Museo de Arte Moderno de Irlanda, donde incluso tienen grupos para personas que tienen demencia para poderlos hacer un poco más amigables y que no se vayan a sobreestimular, por ejemplo, o que tengan oportunidad de ir al baño si gustan, o sea, que sea un poco más flexible. Y lo mismo para personas que tienen neurodivergencia o que tienen discapacidad intelectual. Entonces está muy, muy padre. Y bueno, pues también otra de las cosas que nos muestra que nuestro cerebro está continuamente cambiando y que está continuamente intentando pues mejorar o llevando a cabo la neuroplasticidad es, digamos, lo opuesto a lo sano, ¿no? Aquellos que tienen enfermedad y que tienen enfermedades neurodegenerativas. Incluso en ellos, insisto, puede haber salud cerebral, hay salud cerebral, e incluso en ellos podemos ver los cambios que se pueden mostrar con la plasticidad, aunque claro, en menor medida porque tienen una enfermedad neurodegenerativa. Aquí, por ejemplo, les muestro una corte grande de San Francisco, California, con 689 personas que tienen demencia frontotemporal, es decir, está afectada la región de adelante
del cerebro o del encéfalo, que tienen principalmente manifestaciones ya sean de la conducta, motoras o del lenguaje. En este caso, tomaron a los que tenían alteraciones del lenguaje, la variante semántica, y lo que notaron es que en comparación con aquellos que no tenían la enfermedad, en etapas iniciales de la demencia, donde está fallando la parte de adelante del cerebro, se activa de manera compensatoria y asimétrica las partes posteriores del cerebro, lo cual promueve o hace que puedan tener mayor creatividad visual de manera temprana. Y estas son algunas de las obras que ellos hacen. Si se fijan, quizá tiene fallas en la semántica, es decir, esta es una figura de un pájaro, podríamos decir, pero la cabeza no corresponde a un animal, sino a un martillo. Eso es falla en la semántica. Los colores son brillantes, son vibrantes y lo mismo coincide con los demás. Este y este otro tienen, por ejemplo, detalles muy específicos, quizá muy obsesivos, que solamente podrían tener pues las personas que tienen esta condición, ¿no? Y entonces lo que proponen ellos es que la compensación cerebral se ve en este caso como redes complementarias que se activan de manera asimétrica. Cuando del lado derecho está fallando la parte anterior del encéfalo, se activa la parte posterior, como vemos acá, entre más naranja, más activación, y entre más azul, más pequeño está el cerebro, más atrófico o menos funcionante. Este es otro ejemplo de otro de los casos que está reportado y que posteriormente se convirtió en una obra de teatro, que es el caso de una bióloga, de Anne Adams. Y entonces fíjense cómo en la parte de arriba está la creación visual de ella y cómo está la obra pues visual, digamos, demasiado compleja, intrincada, tiene por ejemplo, es la representación gráfica del número pi con cada uno de los colores. Ella era bióloga, entonces claro que retrata, por ejemplo, la naturaleza, tanto el mundo microbiológico como las hojas, esta es su casa, y vean cómo conforme va avanzando la enfermedad, acá abajo vemos la resonancia haciendo mucho más pequeña esta región, que es la de la ínsula y el temporal anterior, por ejemplo, y conforme más atrofia tiene, también mejoran estas actividades pues creativas, ¿no? Y en este sentido, esto se utilizó a favor para poder continuar la estimulación. Este es un acercamiento a las hojas, vean, parece casi una fotografía. Y esto se utiliza también, por ejemplo, en la terapéutica o en la rehabilitación, por ejemplo, de lenguaje o de lesiones cerebrales adquiridas. En este caso, por ejemplo, lo que podemos utilizar son redes adicionales o que podemos utilizar este remapeo de la plasticidad cerebral, en este caso utilizando el canto y la música, porque hay ciertas áreas que se comparten. Por ejemplo, aquí lo que les muestro es igual la reconstrucción de un cerebro visto de lado, hacia acá estarían los ojos, de la parte de atrás, este es el cerebelo y el temporal. Todo lo que está marcado con azul son todas aquellas conexiones o fascículos, es decir, como la parte del cableado de la neurona que se activa cuando nosotros cantamos, y lo que está en color rojo cuando nosotros hablamos, cuando emitimos el lenguaje hablado, ¿no? Fíjense cómo hay circuitos que van, pues sí, de las áreas propias del lenguaje, está el fascículo arcuato, por ejemplo, pero fíjense que también se activan regiones hacia cerebelo, lo cual es importante, ¿no? Eso tiene sentido cuando tomamos un poco más y empezamos a hablar chistoso. Bueno, esa es la razón. Pero ¿qué pasa si mezclamos o intentamos poner juntas las redes que son del canto y del habla? Bueno, igual, lo mismo, lo que están en rojo en este caso son los del canto, lo que está en azul es las redes que son mucho mejor cuando hablamos, y lo que está en morado son las que están sobrepuestas, es decir, las que podemos utilizar para rehabilitar. Fíjense que son bastantes. De hecho, si nosotros nos acordamos, cuando estamos aprendiendo cosas, que estamos pequeñitos, nuestras mamás nos suelen cantar canciones de cuna o arrullos, no sé cómo les digan en ustedes en Perú, pero es muy común, por ejemplo, que si nos están enseñando las tablas, hasta tenemos una tonadita, ¿no? Dos por una, dos por una, el abecedario igual, A, B, C, D. Bueno, pues eso tiene una explicación, en este caso se los muestro con las resonancias, quizá no lo hacemos de manera voluntaria, pero sepan que se utiliza a nivel de terapia. Entonces voy a mostrarles aquí un pequeño video. Lo que ustedes van a ver es como esta paciente que tiene un daño cerebral adquirido, y esto es por un evento vascular cerebral, acude a musicoterapia, guiada en este caso por el musicoterapeuta, que es la persona que está en el piano, y la fonoaudióloga, la experta en la rehabilitación pues del lenguaje, ¿no? Que en este caso pues es la persona que está sentada de negro en la silla, ¿no?
Ella empieza a hablar, están hablando en neerlandés, no intentan entender las palabras, solamente quizá la entonación un poquito. Ella intenta decir una frase, batalla bastante o le cuesta trabajo, entonces empieza a hacer ejercicio con piano y logramos activar estas redes. Doctora, disculpe, no se puede escuchar el audio. Ok, me parece que es porque tienen que configurarlo de al compartir, que me dejen poner el audio. Si gustan, bueno, voy a pasarlo y si podemos arreglar ese problema, regresamos para escuchar el audio, donde vean que después de hacer el ejercicio de cantar, puede ya decir la palabra, ¿sí? Para no entorpecer el programa. Y bueno, esto también ayuda, por ejemplo, en relación a cuestiones motoras, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que también hay un nivel como de compensación normal o regular en cada persona que vive con enfermedad de Parkinson, pero que si nosotros ponemos una tarea, por ejemplo, de estimulación o de estímulo repetido, podemos mejorar esa compensación y ralentizar los síntomas motores, en este caso la bradicinesia, que es lo que nos muestra este grupo de investigación también de Holanda, donde se les ponen unos estímulos alternantes, se midió después con resonancia magnética funcional qué áreas estaban activando o no, y el nivel, por supuesto, de la bradicinesia con el UPDRS. Y entonces, ya después de estar haciendo el análisis pre y post, lo que notaron es cómo después de hacer estos estímulos repetidos de esta rutina, la bradicinesia se disminuye en progresión, es decir, que está determinada pues por cambios compensatorios a nivel de la corteza motora prefrontal, premotora. Y esto aplica también para personas que no tenemos ninguna enfermedad, es decir, que estamos sanos. En este caso les muestro también otro análisis con relojes cerebrales, con Brain Age Gap, pero en este caso al hacer ejercicio. Y resulta que aquí lo que hicieron fue mezclar una corte de adultos mayores sanos, en los que se incluye el grupo de investigación del doctor Agustín Ibáñez, y se les puso ejercicio físico. Por supuesto que tenían un grupo control, hubo un grupo con ejercicio intenso y otro con intensidad moderada. Y lo que notaron es que pues había diferencias después de los 2 años de tener esa rutina, y que aquellos que tenían la actividad de, digamos, intensa de ejercicio, tanto de ejercicio físico de resistencia como aeróbico, pero principalmente de resistencia, bajaban los años en esa brecha del reloj cerebral. De hecho, se bajó hasta 1.4 hasta 2.3 años con una diferencia estadísticamente significativa, que son estos de acá. Acá no hubo diferencias porque son los pacientes que no hicieron ejercicio, que no hubo intervención y evidentemente pues el tiempo avanzó y el reloj también. Y entonces lo interesante es que aunque aquellos que tuvieron el ejercicio intenso activaron más, por ejemplo aquí estas áreas que son de regiones frontales, cuando hicieron el análisis global lo que se fijaron es que en realidad mejoraba todas las áreas cerebrales, no solamente una sola región, no solo las áreas motoras, no solamente el cerebelo, no solamente lo que hace que mantengamos la motivación, que es por ejemplo la amígdala y el accumbens, sino todas las redes neuronales al mismo tiempo. Es decir, el ejercicio es una herramienta de prevención, tanto prevención primaria como secundaria. Y en sí, la actividad física pues mejora la conectividad sináptica y la neurogénesis. El ejercicio aeróbico aumenta el volumen hipocampal o hace que esté más grande el hipocampo, mejora los factores derivados del músculo y hace que estemos más adaptados a las habilidades motoras y al dual task o hacer dos actividades o más a la vez, a la memoria de trabajo. El ejercicio de intensidad moderada, que se los pongo aquí marcado las características, mejora también la neurogénesis a nivel hipocampal por la liberación de BDNF. El de resistencia progresiva hace también que se libere el IGF-1 y el de alta intensidad es el que tiene mucho mayor efecto.
En relación a los factores neurotróficos, el ejercicio tiene efecto desde las 24 horas post-entreno y si lo llevamos a cabo durante 12 semanas, tenemos hasta un mejoramiento en relación al BDNF de un 20 a 30%. También incrementa otros factores neurotróficos, por lo tanto, incrementa la plasticidad estructural y eventualmente la plasticidad funcional. Modula también la neuroinflamación, reduce citocinas inflamatorias como interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y sobre todo reduce el estrés oxidativo, mejora la secreción, por ejemplo, de la superóxido dismutasa, que está muy regulado o muy asociado con envejecimiento a nivel musculoesquelético y de la piel y del glutatión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en primer nivel? Porque les he mostrado básicamente las investigaciones a nivel pues básico o un poco más complejas. Bueno, lo ideal es en la persona que estamos evaluando controlar sus enfermedades crónicas, hacer prevención primaria, secundaria o terciaria según nos corresponda, percibir ejercicio físico, para eso tenemos el ViviFrail, por ejemplo, que es gratuito, es de descarga gratuita, preferir actividades grupales en las personas mayores y en caso necesario enviar a terapia física u ocupacional, promover la activación o la participación en grupos, en actividades creativas, grupos de la tercera edad, identificar los problemas de salud mental incluyendo la soledad y el aislamiento, tener higiene del sueño, identificar problemas al dormir y sobre todo en relación con la polifarmacia y en caso necesario pues enviar a las terapias que les mostré hace rato. Del ejercicio es importante aprender a prescribir ejercicio y recomendar el ejercicio. No menosprecien el consejo médico porque muchas veces las personas necesitan eso para empezar a hacer ejercicio, ¿no? Para esto nosotros utilizamos, por ejemplo, el ViviFrail, que vienen ya escritos y están los videos en YouTube. Incluso tiene una aplicación donde ustedes pueden hacer la evaluación con el Time Get Up and Go y el seguimiento pues de las rutinas que les estamos dejando. De estimulación cognitiva hay muchísimas también recursos a nivel pues en internet de descarga gratuita. Ya la doctora Montesinos nos mostraba los específicos para el Perú, estos son de México. La lengua y los idiomas son también parte de la estimulación cognitiva y bueno, coincide que mañana es el día de la lengua materna. Lumosity es una aplicación que también pueden utilizar y que ha tenido buenos resultados. Y bueno, como parte de la estimulación cognitiva también se encuentra hacer comunidad. Esta es una foto bellísima que tomada en Aural, Lima, por Alex Kronhuber. Él también es un fellow del GBHI y es de Lima, Perú. Y bueno, pues aquí realmente, insisto, hay ciertas áreas que solo podemos activar estando con otra persona, ¿no? Además de acercarnos a este disfrute de las actividades creativas, pues también el compartir y platicar, escuchar las historias de otros y contestar o replicar esas historias, por supuesto que activan mucho más la plasticidad neuronal que hacer sudokus o sopa de letras, ¿no? Ya para concluir, entonces, del envejecimiento cognitivo, saber que la demencia no es parte normal del envejecimiento, que existen varios mecanismos que siempre compensan para poder llegar a las demandas normales cognitivamente hablando, que las mujeres siguen siendo las más afectadas por esta, pues digamos, por este reloj biológico desequilibrado y por las alteraciones o el exposoma social como tal. Hay varios tipos de plasticidad estructural, funcional y sináptica, pero también tener en cuenta la negativa o desadaptativa que va más asociada a problemas psiquiátricos, que el ejercicio es la mejor medicina aunque no venga en pastilla y que las actividades creativas pueden estar al alcance de todos, sobre todo si reconocemos el arte comunitario y el folclore que está pues muy presente en todos los países y comunidades de Latinoamérica. Y recordar que tanto el ejercicio como las actividades creativas son dosis-respuesta, es decir, entre más lo hagamos, más beneficios vamos a tener. Y ya para concluir, me quedo quizá con esto de la WHO de Europa, que dice que envejecer es vivir porque es un trayecto formado por las decisiones que tomamos hoy. Y acá dejo mis datos.